Si ven el título de la conferencia, tiene 3 hashtags, como dicen ahora, que no pueden fallar. Carnes, mercados y futuro. Con esos 3 hashtags tenemos un trending topic formidable hoy. Queremos agradecer, además de ARU, a Scotiabank, Agrooriental, Nissan, Food Forward y Cenepol Uruguay, que han apoyado esta conferencia. Y ni que hablar de los panelistas. Queríamos que estuviera representada la producción, la industria y el gobierno, y vaya si lo están. Tenemos a 3 destacados panelistas. Por orden, Daniel de Matos, que además de académico ha estado en diversas entidades y hoy es la cara visible de uno de los grupos de alimentos más importantes del mundo. Tenemos al canciller, que además de ministro de Relaciones Exteriores, productor agropecuario, supo ser presidente de la agropecuaria de Cerro Largo, departamento que también fue intendente, senador, vicepresidente y hoy es el canciller de la República. Y tenemos a Manuel Lucich, destacado productor agropecuario también, integrante de la Junta Directiva de la Asociación del Instituto Nacional de Carnes en representación de la Asociación Rural del Uruguay. Antes de darles la palabra a los panelistas, le voy a pedir al doctor Pablo Servino, presidente de la Rural, que como dueño de casa les dé una bienvenida. Pablo. Bueno, gracias Tocayo, buenos días. Para la Rural realmente es un gusto, un honor. En primer lugar, la presencia de todos ustedes y en segundo lugar, agradecerles a los panelistas haber aceptado este tema, este desafío. Yo sé que da mucho trabajo armar estas cosas, pero creo que el tema lo amerita, ¿no? Sabemos bien hacia dónde va el mundo, sabemos bien la responsabilidad que el Uruguay tiene y va a tener más en el futuro, sobre todo en la producción de alimentos, un mundo que crece en forma muy importante. Nuestras características de país nos hacen más que aptos para preparar ese alimento que va a ser demandado en gran escala en el futuro. Así que yo creo que más que bienvenido a este tema y vuelvo a agradecerle a los 3 el tiempo, la dedicación y no tengo duda que esto va a estar muy interesante. Gracias a todos y lo dejo en manos de ellos. Una cosita antes, les pido por favor que no apaguen los celulares, pero sí que los dejen en silencio, por favor. No los apaguen, ¿saben por qué? Porque las preguntas las vamos a recibir por SMS, o sea, mensajes de texto, al 850-0, mensaje de texto 850-0, al 8500, la característica de Radio Carmen. Bien, y bueno, vamos a comenzar. Buenos días para todos. Vamos a recibir al canciller de la República, Rodolfo Nignoboa. El orden de las disertaciones va a ser la del canciller en primer lugar, el ingeniero Daniel de Matos, de BPU, y el ingeniero Manuel Lucich, representante de la Asociación Rural del Uruguay en la Junta de INAC. Canciller, buenos días y bienvenido al Prado. Bueno, buenos días, muchas gracias. La verdad que es un gran privilegio estar aquí hoy. Quiero agradecerle a la directiva de la Rural por esta invitación. Y la verdad que yo celebro este tipo de instancias de intercambio en donde diferentes actores del sector público y del sector privado podamos intercambiar ideas sobre uno de los temas, sin ningún lugar a dudas, más importantes que tiene el país, que es la proyección de su producción hacia el mundo y particularmente en este caso referida a la carne, a la producción de carne. Yo he preparado una presentación que la voy a dividir en 4 capítulos. Primero, vamos a presentar algunas cifras y algunos datos sobre producción mundial actual. A mí me parece que esto, más allá de que todo el mundo está informado al respecto, me parece que hacer un repaso sobre el mismo es una cosa buena. ¿Quiénes son los principales exportadores e importadores de carne? ¿Cuál es el consumo global? ¿Cuáles son las tendencias determinantes que se identifican del lado de la demanda de este producto? En segundo lugar, vamos a ver cómo se presenta Uruguay en este contexto del mercado internacional de carnes, con foco en la producción y las exportaciones de carne bovina y ovina, porque me parece que también, aunque van a haber cuadros con algunos otros elementos, nos vamos a centrar concretamente en la carne ovina y bovina. Y la tercera parte la vamos a concentrar sucintamente en el consumo esperado de carnes para los próximos años, distinguiendo entre países desarrollados y países emergentes.
Y en cuarto lugar, mejor dicho, y como el elemento más significativo, por lo menos desde nuestro punto de vista, es comentar con ustedes cuál es el rol del Ministerio de Relaciones Exteriores en esta tarea y lo referente al posicionamiento internacional del Uruguay en el mercado internacional de la carne. Es un trabajo que ya, adelanto, reviste un carácter institucional y de coordinación con otros, tanto con el sector público como con el sector privado, muy importante. Vamos a ver entonces en la primera placa el mercado internacional de carnes y vamos a ver allí quiénes son los mayores jugadores en términos de producción de carne bovina en el mundo. Y ahí en ese gráfico ustedes pueden visualizar que se presenta un marco temporal de 10 años, es decir, del 2007 a las estimaciones del 2017, con una producción mundial en torno a los 60 millones de toneladas. En azul, abajo está lo que produce Estados Unidos, unos 11.400.000 toneladas. En rojo, Brasil, segundo productor mundial con una cifra superior a los 9 millones de toneladas. En verde, la Unión Europea con 8. En violeta, China, cuarto productor mundial con un poco más de 6 millones de toneladas. En celeste, India, con una producción superior a los 4 millones de toneladas, con la salvedad de que produce básicamente carne bubalina. Y hasta aquí los principales 5 productores globales. En una segunda tanda, con producciones importantes en términos absolutos, pero de escala menores, con los 5 mencionados, aparece Argentina en color naranja, Australia en azul, México en rojo, Pakistán y Turquía. Y finalmente el color gris arriba, todo el resto de los países, entre los cuales está Uruguay, que engloban a grandes rasgos 11 millones de toneladas, aproximadamente una sexta parte de la producción mundial de esta materia, de carne vacuna. Un detalle importante, aquí estamos haciendo mención a números globales en toneladas, y que evidentemente, como ustedes saben, no toma en cuenta las diferentes calidades y razas de animales, con los cuales hace variar enormemente los precios que se pagan por los distintos cortes. No es lo mismo vender una tonelada de carne india que vender una tonelada de carne uruguaya, naturalmente. Ahora, ¿qué pasa cuando analizamos el crecimiento de la producción mundial en los últimos 20 años? Y ahí llegamos a una conclusión bastante importante, y es que ha sido confirmado por diversos informes de OCDE y de FAO, los aumentos en la producción de carne están altamente relacionados a países en desarrollo, es decir, a los no OCDE, como figura en el presente gráfico de color celeste. Y en ese sentido, entre 1996 y 2014, los países en desarrollo representaron el 77% del aumento de producción mundial de carne, siendo evidentemente los actores dinamizadores de este proceso. El cuadro número 6, que en la pantalla vemos, es un cuadro que cuenta con es un ranking de los países según cabezas de ganado bovino. En base a estos datos disponibles en FAO hay 1.468 millones de cabezas de ganado, los cuales se destinan tanto a la producción cárnica como a la lechera. Brasil e India sumados representan el 27.31% del stock mundial bovino. Los Estados Unidos, que es el principal productor mundial de carne bovina, cae al cuarto puesto del ranking respecto a cabezas de ganado. Y en este rubro, Uruguay ocupa el puesto 27 con un rodeo vacuno de 11 millones y medio de animales, representando a nivel mundial el 0,78 del total de carne. Llama la atención en este cuadro la cantidad de vacunos que hay en África. Países como Etiopía, como Nigeria, como otros, tienen millones y millones, lo tengo por acá, no sé si se alcanza a leer ahí, pero por ejemplo, Etiopía tiene 54 millones de cabezas de ganado. Sudán tiene 41, Pakistán, bueno, no está en África, tiene 38, Tanzania tiene 24, Nigeria tiene 20. Pasamos a la siguiente diapositiva, que habla del consumo per cápita en el mundo del 2007 al 2017. El consumo de carne muestra una tendencia creciente de forma global, lo que implica que en unos años se van a necesitar soluciones para satisfacer la demanda mundial de este alimento. Como se aprecia en la gráfica, el consumo per cápita de carne bovina a nivel mundial se mantuvo entre los años 2007 y 2017 entre los 6 y 7 kilogramos per cápita. Ahí la línea de color verde.
Más concretamente, para este año 2017 se estima el mismo en 6,5 kilos de carne per cápita. En los últimos 10 años, el consumo de carne vacuna creció a una tasa promedio anual de 0,1%, empujado por la demanda creciente de China, Brasil, India, Pakistán y Turquía. Si bien a priori los porcentajes podrían parecer magros, en términos absolutos estamos hablando de miles de toneladas adicionales de carne bovina que se van a demandar cada año. Por otro lado, el consumo de carne bovina durante el periodo señalado, 2007-2016, decreció en los Estados Unidos, la Unión Europea, Argentina, Rusia y México. Entre los factores que explican la reducción en el consumo de la carne bovina en estos mercados se encuentran los altos precios reportados en años recientes, así como la sustitución por otras fuentes de proteína animal más accesible, como la carne de cerdo y la carne de pollo. Las tendencias en el consumo mundial. Resumidamente vamos a considerar dos elementos fundamentales en materia de tendencias en el consumo de carne. Primero, se estima que para el año 2050 el mundo tendrá cerca de 9.700 millones de habitantes, que necesitarán un total de 455 millones de toneladas de carne de todo tipo, bovina, ovina, cerdos y pollo. Segundo, la demanda de carne bovina en China y en el sudeste asiático está creciendo con motivo del vuelco masivo hacia las proteínas cárnicas de una población que supera los 4.500 millones de personas. ¿Cuáles son los factores determinantes de la demanda? Nosotros identificamos por lo menos 4 factores determinantes. En primero, el crecimiento poblacional, en particular en los países en desarrollo. Como ven en la gráfica del lado izquierdo, se prevé que la población mundial actual de 7.400 millones de personas alcance a los 8.000 millones en 2024, es decir, dentro de pocos años, 7 años, y en el 2042, 9.000 millones de personas. No obstante, se espera que el 95% de este incremento se produzca en los países en desarrollo y emergentes, lo cual se muestra claramente en el sector azul de la gráfica de la derecha. Un dato contundente en este sentido: en el año 2025, 6.700 millones de personas vivirán en los países en desarrollo y 1.400 millones en los países desarrollados. Y aquí una imagen que vale más que 1.000 palabras, ¿no? Adentro del círculo vive actualmente más gente que fuera de ese círculo. El segundo factor determinante, hablamos de 4, ¿se acuerdan? Es el crecimiento del ingreso per cápita mundial. En el año 1990, el ingreso per cápita, el promedio del ingreso per cápita mundial eran $5.000. Hoy el ingreso del PBI mundial son $15.000. Esto también es significativo, después lo vamos a desarrollar un poco más, porque precisamente para ver dónde se está dando esto. El tercer elemento, que son los cambios de hábitos de consumo, establece que a medida que los países se desarrollan, atraviesan lo que se llama una transición nutricional, en la cual los ingresos más altos se traducen primero en una demanda de más calorías y luego en una demanda de más proteínas, por lo general de origen animal. Mientras que los países desarrollados, en su mayoría, tienen preferencias alimentarias más estables, con ingresos per cápita que crecen más lentamente y patrones de consumo menos sensibles a los cambios en el ingreso. Y el cuarto y último factor, que es el crecimiento de las clases medias en Asia. Se estima que para el año 2020 la mayor parte de la población mundial será de clase media. Y esta es la primera vez en la historia que la humanidad va a presentar este fenómeno. La mayor parte de la humanidad históricamente era pobre. Bueno, hoy, mejor dicho, dentro de 3 años, la mayor parte de la población va a estar en la clase media. En ese sentido, se prevé que dentro de 5 años, en el 2022, 1.000 millones de personas se van a unir a la clase media global, y entre 2022 y 2028 otros 1.000 millones de personas más lo harán, totalizando 5.200 millones de seres humanos en este segmento de ingresos.
Y este fenómeno se ve impulsado por el enorme empuje de las economías de China, India y ASEAN. Y al respecto se estima que el 88%, allí está, del próximo billón de personas o 1.000 millones de personas que se sumarán a la clase media mundial residirán en Asia. Este fenómeno lo pueden ver en el gráfico izquierdo, en el cual China, India y el sudeste asiático aumentan su importancia en la clase mundial, vienen como es más gruesa la línea, mientras que los Estados Unidos, Japón y Europa reducen su participación en el total, no porque decrezcan, sino porque crecen las demás. En la gráfica 14 ahí vemos el consumo per cápita de carne de bovino en 2005, 2015 y 2025, que presenta indicadores muy diversos dependiendo de las regiones y del nivel de desarrollo económico del país. Así, por ejemplo, tenemos que los países desarrollados y en América Latina y el Caribe tienen un consumo per cápita 3 veces mayor que el consumo per cápita mundial, mientras que en las economías emergentes esta es de un 25% menor que el promedio mundial. Y estas 3 categorías de países son las líneas que pueden verse a la izquierda del gráfico. Uruguay es uno de los países con alto consumo per cápita, con una tendencia de crecimiento. Según datos del INAC, los uruguayos consumieron en el año 2016 una media por persona de 58 kilos 200 gramos de carne bovina, frente a 57 kilos 600 gramos en el año 2015. Y allí se visualiza claramente que algunos de los principales consumidores de carne bovina en el mundo coinciden a su vez con los principales productores, Uruguay, Argentina, Paraguay, Estados Unidos y Australia. En materia de comercio internacional, los grandes exportadores mundiales de carne, siempre llama la atención lo de la India, ¿no? Brasil el 20%, la India el otro 20%, entre ambos concentran el 40% del total de las exportaciones mundiales, que en el año 2014 tuvo un récord de casi 10 millones de toneladas, ¿eh? Recordemos este otro dato también y vinculémoslo con la producción. 60 millones se producen, 10 millones se comercializan. Paso a la otra. El comercio mundial de carne ha evolucionado en base a los cambios del tamaño y ubicación de la demanda, es decir, mayor demanda de los países emergentes y a su vez estancamiento o caída de la demanda en los países de la OCDE. La gráfica en esta pantalla muestra que luego de los niveles bajos alcanzados en el comercio mundial entre los años 2000 y 2001, las exportaciones mundiales de carne bovina y ovina han mantenido una tendencia creciente principalmente hasta el año 2014. Y a partir del 2015 comienza a visualizarse un posible cambio de tendencia al comenzar a descender el volumen de las exportaciones mundiales de cortes bovinos y ovinos. Para concluir esta primera parte de la presentación, vemos aquí algunos cuadros con los principales importadores mundiales para el año 2016 de carne bovina congelada, carne bovina refrigerada y carne ovina congelada. Y resumidamente queremos subrayar de ahí lo siguiente. Por un lado, el rápido posicionamiento de China como el principal demandante de carne bovina congelada a nivel global, absorbiendo más del 12% del total de las importaciones mundiales. En este mismo sector también se visualiza una demanda repartida entre los principales países compradores, con los primeros 4, China, Estados Unidos, Vietnam y la Unión Europea, con cifras mayores al 10% y con diferencias muy pequeñas entre estos. Y del otro lado, en lo que se refiere a la carne bovina refrigerada y a la carne ovina congelada, se destaca el relevante rol de la Unión Europea frente a otros importadores, absorbiendo más del 51% y casi el 40% de las compras globales respectivamente. Estas cifras guardan indudablemente relación con el destino de las ventas uruguayas, los que veremos más adelante. Paso a la segunda parte de la presentación, el Uruguay en este contexto del mercado mundial. Estos son datos que todos lo sabemos, pero me parece que hay que decirlo para tener una base de dónde partir. El rodeo vacuno es de 12 millones de animales, mientras que la faena alcanzó 2.3 millones de cabezas de ganado bovino. Se calcula que la faena de carne vacuna totalizó una producción de unas 525.000 toneladas, mostrando una tendencia ligeramente alcista si analizamos el último lustro, para no hablar de quinquenio. No entendí, ¿no? Entendimos.
El destino de dicha producción se dividió de la siguiente manera. Un 30% fue consumido en el mercado interno y el restante 70% es comercializado en otros países. En materia ovinos, el stock nacional es de 6.7 millones de animales aproximadamente, con una capacidad de faena que el año pasado estuvo en 1.800.000 cabezas, y de esta cantidad aproximadamente un tercio, unas 600.000 animales, tuvo como destino el mercado interno y entre un 50 y un 60% se exportó. Ahora, al hablar de Uruguay en el mercado mundial de carnes, es inevitable que las referencias principales se hagan a la carne bovina y en menor medida a la carne ovina, porque esta última acompaña muy de cerca a la carne vacuna, vale más que la carne vacuna, la tonelada en los procesos de apertura de mercados y en las acciones de posicionamiento, aunque son cifras significativamente menores. Las exportaciones de carne de Uruguay al mundo han tenido una tendencia creciente en los últimos 15 años, principalmente en lo referido a ventas de carne bovina congelada, que es la línea azul en la gráfica, y en menor medida de carne bovina fresca o refrigerada, que es la línea roja. El otro es carne ovina y despojos. La importancia relativa de la evolución de las exportaciones de carne bovina según destino para el Uruguay, que ha tenido cambios muy importantes desde el año 2001 hasta la actualidad, como ustedes pueden ver en la pantalla. En particular, debe tenerse en cuenta que el inicio del periodo analizado, 2001, está caracterizado por la crisis de la aftosa, con consecuencias significativas de pérdida de la mayoría de los mercados. Los siguientes años hasta la actualidad se caracterizan por una recuperación de los mercados de destino con cambios importantes en lo que hace a la relevancia de cada uno de esos mercados. Y entonces ahí podemos destacar el NAFTA, que es la línea azul, entre el 2003 y 2007. Rusia y la Unión Europea en los siguientes años, son los colores celeste y rojo respectivamente. Y China, con un crecimiento significativo, que es el color naranja, a partir del 2013. Esta recuperación de los mercados realizada en los primeros años luego de la crisis de la aftosa significaron que Uruguay se posicione como netamente exportador de carne vacuna cuando el mercado externo pasa a dominar el destino de la producción hasta alcanzar el 70% del total en promedio de los últimos años. ¿A dónde va la carne uruguaya? Los siguientes dos mapas, este y el otro, van a servir para escenificar las dinámicas propias de las exportaciones de carne vacuna, enfriada por un lado y congelada por otro. En cuanto a la carne enfriada, el mapa que vemos refleja claramente que las exportaciones se dirigen principalmente a Europa y en menor medida y corrientes comerciales pequeñas a Estados Unidos, Brasil y Chile. La Unión Europea fue el destino del 70% del total exportado por Uruguay en el año pasado, con 274 millones de dólares. Brasil con 33, Chile con 28 y Estados Unidos 24 millones. Suiza nos compra 18 millones de dólares de carne fresca también. Y por otro lado, mirando las exportaciones de carne bovina congelada, aparece ahí nítidamente China. No es ninguna novedad para nadie, pero el Uruguay exportó en el 2016 al país asiático unos 501 millones de dólares, que es el 47% del total de las exportaciones de carne vacuna congelada. Y de manera secundaria aparecen Estados Unidos con 172 millones, Israel con 116 millones, que después lo vamos a vincular a los tratados de libre comercio cuando veamos cómo entramos, cuánto pagamos en los mercados para entrar, y en menor medida otras líneas de negocio en la Unión Europea, Canadá, Brasil, etc. Respecto a las exportaciones de carne ovina, en el último lustro estos han tenido un desempeño con altibajos, con un pico máximo de ventas en el año 2014 de 95 millones de dólares, cayendo en el 2015 y en el 2016 a 54 y 47 respectivamente. Si analizamos las exportaciones, ahí también vemos claramente que el principal destino comercial es Brasil, que agrupa casi el 70% del total de las ventas exportado de carne ovina, unos 32 millones de dólares el año pasado. Y los destinos que le siguen son la Unión Europea, China y Noruega. Entramos a continuación en la tercera parte de la presentación, en la que voy a centrar la atención en la demanda esperada de las carnes, distinguiendo entre los países desarrollados y los países del BRIC. Este mapa que tenemos en pantalla, realizado por OCDE y por FAO, pronostica cómo se va a comportar la demanda de carnes al año 2022 en los principales países desarrollados.
Ahí están todos, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Australia, y abajo no veo. Nueva Zelanda. En lo que hace al interés del Uruguay, corresponde enfocarnos en las barras de color azul, que es la carne bovina, y en la de color rojo, que son las más chiquitas, bien a la derecha de las gráficas, que son las de carne ovina. Como podrán apreciar, en todos los países desarrollados analizados en este ejercicio se espera que el consumo de carne vacuna per cápita descienda. En la mayoría de los casos, muy levemente. Canadá, Estados Unidos, Unión Europea, Australia y Nueva Zelanda, con la excepción de Japón, cuya demanda crecería a 7.3 kilogramos de carne vacuna por persona en el año 2022. Y en materia de carne ovina ocurre algo similar, con la salvedad que los números absolutos de consumo son sensiblemente inferiores a los de la carne vacuna. En ese sentido, vemos de crecimiento de consumo per cápita en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, mantenimiento de la demanda en Japón, pero con consumos marginales, 200 gramos al año, y aumentos de consumo esperados para Nueva Zelanda y Australia. Una conclusión clara: la demanda en los países desarrollados está saciada, está llena. Pero la otra cara de la moneda es la que vemos en este segundo mapa, que es el crecimiento de la demanda de carne de los 5 países BRICS. Y aquí, más allá de lo notorio visualmente, que son los incrementos proyectados de consumo de carne bovina y ovina en Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, lo relevante es considerar qué es lo que se esconde detrás de estas cifras, que tienen un fuerte componente relativo, porque hablamos de consumo per cápita. Y el dato que ejemplifica de mejor manera lo que planteo, esto es, ¿qué implican las variaciones relativas en términos de números absolutos? Que el aumento proyectado de consumo de carne bovina en China, que va a pasar de 3,4 kilos per cápita en el 2012 a 3,8 kilos en el 2022, significarán 520.000 toneladas más de demanda en ese país, más que la exportación del Uruguay. De la misma forma, el aumento esperado de la demanda de Rusia, pasando de 13 kilos 600 gramos por año y por persona a 14 kilos 200 gramos en el año 2022, significa un incremento de la demanda estimada de carne vacuna superior a las 86.000 toneladas. Quiere decir que entre estos dos países va a haber una demanda de más de 600.000 toneladas acumuladas para el año 2022. Menciono estas cifras no solo porque las considero muy elocuentes, sino también para tener en cuenta que los números relativos, como es el consumo per cápita, porque contempla un promedio entre consumo y cantidad de habitantes, nos muestran tendencias. Pero al mismo tiempo, cada una de estas tendencias tiene detrás un correlato pragmático en materia de volúmenes de tonelada de carne de más que se consumirán de aquí a unos pocos años. Bueno, y ahora entro en el último rol, en el último aspecto, que es el rol del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el más largo de todos. Porque me quedó medio largo, en homenaje a todos los que trabajan con nosotros. El Ministerio de Relaciones Exteriores trabaja en conjunto muy intensamente con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, como pueden imaginarse, para este tipo de cosas. Entonces, ese trabajo conjunto empiezan las embajadas del Uruguay, que inician, tramitan, monitorean y negocian las habilitaciones sanitarias para la entrada de productos cárnicos uruguayos en los diferentes mercados de consumo. Y esta es una tarea constante y permanente de las misiones uruguayas en otros países, dado que la obtención de habilitaciones exige en general numerosas etapas de carácter técnico y político, incluyen intercambios de información, negociación de protocolos y certificados sanitarios, coordinación de visitas técnicas al Uruguay, gestión de auditorías de las plantas frigoríficas, etcétera, etcétera, cosas que todos ustedes saben. Lo que quiero comentarles es lo que estamos haciendo en estos momentos en procesos de habilitación sanitaria en curso. Estamos con Japón desde hace muchos años para la carne bovina fresca sin hueso,
con Arabia Saudita, con Vietnam, con Filipinas, con Sudáfrica, con Egipto, que tenemos un tratado de libre comercio en vigor, pero que todavía no hemos podido arreglar los protocolos sanitarios, y esto habla de la importancia de los mismos en el desarrollo y en la negociación de los tratados comerciales, porque uno puede hacer el mejor tratado comercial, pero te descubren una manchita o se les ocurre que tiene una manchita la naranja o tiene algo la carne y adiós tratado de libre comercio, por lo menos temporalmente. Seguimos con Estados Unidos, con México, con Canadá, con Chile, con El Salvador. Además, las embajadas y los consulados del Uruguay en el exterior llevan a cabo diariamente una serie de tareas de muy variada índole que coadyuvan en el proceso de internalización de las carnes uruguayas en el mercado global. Y entre estos, sin ser un listado exhaustivo, podríamos mencionar promoción comercial, esto es participación en ferias, en seminarios, en eventos, Uruguay 21, INAC, etc. Captación de negocios e inversiones para el país. Recopilación de informes e insumos sobre las tendencias del mercado local. En fin, en resumidas cuentas, como es de conocimiento, la Cancillería, tanto en Montevideo como a través de sus oficinas en el extranjero, no realiza negocios ni interviene directamente en las transacciones comerciales. Lo que hace la Cancillería y el Ministerio es abrir puertas para que vengan atrás los privados y hagan los negocios correspondientes. En el contexto internacional, ¿qué estrategia de inserción económico-comercial está llevando adelante Uruguay? Esto está íntimamente vinculado al tema que estamos tratando. Al respecto, quiero hacer mención a 3 elementos que venimos trabajando en la Cancillería. Primero, en cuanto a apertura comercial, se trata de procesar una apertura gradual a la competencia internacional, reaccionar proactivamente ante la competitividad de otros países, y de esto vamos a hablar también, y fomentar la competencia como un mecanismo de superación y mejora continua. Segundo, competitividad con valor agregado, y este es un caso emblemático en materia de la cadena global de carnes. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver un producto agropecuario como la carne con la cadena global de valor. Aquí no es lo mismo esa cadena global, insertarnos en las cadenas cuando se habla de manufacturas, en donde cada uno de los países o de las empresas colaboran o ingresan con diversas porciones del producto final, sino que aquí de lo que se trata es de acercarse lo más cercanamente, lo más próximamente a la demanda. Esa es la inserción de la cadena en la cadena global. Para ejemplificar con una cosa, si alguien pide un churrasco triangular, bueno, habrá que hacerlo. Si lo piden cuadrado, se lo tendremos que hacer. Hay que acercarse lo más posible a la demanda y, naturalmente, que para eso Uruguay tiene muchos intangibles como son la diferenciación, la trazabilidad, las certificaciones, el estatus sanitario que está bien cuidado y que hay que cuidarlo, hay que seguir cuidándolo bien, y esto es, por supuesto, mérito de los productores. Y un tercer elemento es la diversificación de mercados y mejora relativa del acceso. En términos generales, los productos uruguayos llegan a más de 160 mercados, 160 países, y tenemos que trabajar el acceso a ellos para fin de entrar en mejores condiciones. Me voy a saltear, bueno, no me voy a saltear, ¿no? ¿Cómo instrumenta la Cancillería esta política? En 3 niveles: multilateral, regionalismo abierto, que es el Mercosur, y bilateral. Multilateral, todos lo conocemos, es el primer escenario de comercialización internacional, en cuyo ámbito, más allá del evidente estancamiento actual de la ronda de Doha, se han obtenido condiciones de acceso a mercados complejos como la Unión Europea, Estados Unidos y en especial en el sector cárnico. El segundo, a través del Mercosur, como plataforma de negociación proyectándonos desde la región, estrategia conocida como regionalismo abierto, y en ese sentido, como es de conocimiento, el Mercosur tiene acuerdos comerciales a través del marco de ALADI, con Chile, con Bolivia, con Perú, con Colombia, con Ecuador, con Cuba, con México en el ámbito regional, y por otro lado, extrarregional, donde hay acuerdos actualmente vigentes con Israel, Palestina, SACU y Egipto, que ya está pronto. Ya lo votó el Parlamento argentino en marzo o abril de este año. Entró en vigor ahora hace poco. Y el tercer nivel es el de la inserción internacional, trabajando en los ámbitos de bilateralidad.
En ese sentido, Uruguay viene implementando un trabajo de profundización de acuerdos bilaterales, principalmente con los países de la Alianza del Pacífico. En ese marco hemos firmado un TLC con Chile en octubre del 2016. Hemos iniciado las negociaciones para la profundización del TLC vigente con México. Aspiramos a tener lo que se llama una cosecha temprana, mejorando nuestras condiciones de acceso, sobre todo en carne y en lácteos. Nosotros ingresamos en México con lácteos, con leche en polvo sobre todo, pero no a los anaqueles, no a la góndola, sino que a un distribuidor global, que creo que es estatal, ¿no? Cabral, no estaba atento. Y estamos intentando profundizar los acuerdos de complementación económica con Colombia y Perú asimismo. Lo de la Alianza del Pacífico me parece importante porque incluye la liberación a nivel bilateral y una aproximación conjuntamente con el Mercosur a través de la implementación de una hoja de ruta que ya hemos acordado. Finalmente, quisiera mencionar que nuestro país, además de la negociación de las preferencias comerciales mencionadas, negocia en otras áreas como liberalización del comercio de servicios, acuerdos sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, facilitación de comercio, protección y promoción de inversiones y convenios para evitar la doble tributación. ¿Cómo está Uruguay en términos de acceso a mercados exteriores en materia de carnes? Aquí en esta placa vemos brevemente. En China, que el año pasado fue el destino más importante de la carne uruguaya, con casi el 50% de la carne congelada, el ingreso se realiza a través del mecanismo Nación Más Favorecida, NMF. Este creciente fenómeno ha posicionado a Uruguay en este año y, según estadísticas aduaneras, el país asiático como principal proveedor de carne bovina congelada en este mercado. En Estados Unidos contamos con una cuota de 20.000 toneladas con un arancel entre 4 y 10%. En Israel, preferencia arancelaria del 100% en virtud del TLC vigente. La Unión Europea, como pueden apreciar los diferentes canales de ingreso, cuota Hilton, cuota 481, cuota GATT y cuota Bilan. En Canadá también entramos a través de una cuota compartida con otros países, arancel cero. Y finalmente en Brasil, preferencia arancelaria 100% por el Mercosur. ¿Cuál es la situación de los principales mercados de exportación de carne bovina fresca? Unión Europea, Estados Unidos y Brasil, ya lo vimos en el cuadro anterior, relativo a la carne bovina congelada. Los nuevos destinos que aquí aparecen son Chile y Suiza. En lo atinente a la carne bovina, el cuadro en la pantalla nos muestra que Brasil es nuestro principal destino para este tipo de carne, ya lo habíamos visto antes, casi con el 70% de las ventas totales y con una preferencia arancelaria del 100%, Mercosur mediante. Por otra parte, en la Unión Europea, el ingreso de carne bovina uruguaya se da a través de una cuota arancel cero de 5.800 toneladas, mientras que en China, Noruega y Canadá, estos dos últimos con ventas marginales en el total, contamos con ingreso Nación Más Favorecida. ¿Qué amenazas avisoramos? Primero, la cuota 481. En este punto la incertidumbre está dada por el futuro de la misma, que como ustedes saben depende de un acuerdo entre Estados Unidos y Europa, y que a la fecha dicho acuerdo está siendo analizado por la administración norteamericana. Hoy hablé con nuestra delegación en Bruselas. Bueno, Manuel estuvo allá, así que él va. Yo hablé hoy, pero debes tener datos de que está quieto, por ahora quieto. Segundo, el CETA. Esa es una amenaza. Una amenaza, digo, en términos relativos. Una luz amarilla. El CETA es el acuerdo de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea. Y ahí Canadá ya obtuvo 50.000 toneladas de carne para abastecer el mercado comunitario y además 3.500 toneladas de la 481. 3.500, ¿no? O 3.800. Es que está ahí, que son. 3.200. 3.200 de la cuota 481 ya volaron 3.200. O sea que estamos en 45.000 de las 48. Tercera luz amarilla. El Tratado de Libre Comercio entre Australia y China, a partir del cual actualmente la carne australiana ya ingresa con arancel preferencial al mercado chino y en el año 2024 dicha tarifa va a ser 0% para todos los tipos y cortes de carne. Cuarta luz amarilla, el Tratado de Libre Comercio entre Nueva Zelanda y China,
por el cual Nueva Zelanda ya tiene una preferencia arancelaria de 100%, es decir, entra sin pagar aranceles, para exportar cortes bovinos y ovinos en el mercado chino. Quinta luz amarilla, el Tratado de Libre Comercio entre Australia y Estados Unidos. En base al mismo, Australia tiene actualmente una cuota en el mercado americano de más de 423.000 toneladas de carne, casi lo que exportamos nosotros, libre de aranceles. Y a partir del año 2023, esa cuota se elimina y existirá acceso ilimitado al 0% de arancel. 2023. Y finalmente el NAFTA, el cual, más allá de que actualmente se encuentra en proceso de revisión a partir de los 3 Estados partes, genera que la carne estadounidense pueda ser comercializada sin aranceles en México, por ejemplo. Además de estos 6 grandes elementos, también debemos tener en cuenta que países que no tienen un gran peso internacional en materia de exportaciones de carne han logrado insertarse en algunos mercados interesantes como resultado de los acuerdos preferenciales de comercio que tienen. Por ejemplo, es el caso de Nicaragua, que no nos permite que no nos compra carne a nosotros, pero que le vende carne vacuna a Estados Unidos. Como Macedonia, que hace lo mismo con la Unión Europea, o Chile, con carne vacuna y ovina en China. Y finalmente podemos acotar que hablar sobre el dinamismo negociador de Australia, Nueva Zelanda y Canadá con países de nuestra región. Ya están ingresando a hacer tratados de libre comercio en nuestro patio de atrás. En Perú y en Colombia están negociando tratados preferenciales de acceso. Para concluir, quisiera dejar planteadas algunas consideraciones finales. En primer lugar, perspectivas del mercado internacional. La producción mundial de carne vacuna continuará creciendo, pasará de 60 y tantas millones de toneladas a 76 millones de toneladas en el 2026, va a haber un 11% de aumento. Este incremento de la producción está fuertemente ligada a los países en desarrollo, lo cual les representarán en 2026 el 60% de la producción vacuna global y el 80% de la producción ovina mundial. De forma similar, el consumo está aumentando más dinámicamente en los países en desarrollo, en particular en Asia. Y este fenómeno, como vimos, se acentuará más en razón del incremento poblacional, el aumento de la renta per cápita, los cambios de hábitos de consumo y el incremento de las clases medias asiáticas. Eso es buena noticia. A nivel mundial, las estimaciones proyectan que el consumo crecería a menor ritmo que la producción, ya que los precios de la carne bovina, comparados relativamente con otras carnes, impactan en la dinámica de la demanda. El comercio global de carne vacuna seguirá creciendo en la próxima década a una tasa promedio de 1.45%, aunque a registros menos dinámicos que la década pasada, que creció a 3.32%. Estos son datos generales, amplios y estimativos, pero que debemos tener presentes a la hora de proyectar nuestra estrategia internacional. Y en segundo lugar, en base a la presentación, podemos concluir que Uruguay se encuentra, en términos de su posicionamiento internacional en materia de carnes, en una buena situación relativa. Como ustedes saben, el futuro del Uruguay depende en gran medida de su internacionalización. Sus cifras de exportaciones lo atestiguan, ya lo hemos visto, y esto nos exige trabajar intensamente para mantener y profundizar nuestras condiciones de acceso a terceros mercados, tanto en lo que se refiere a preferencias arancelarias, la negociación de disciplinas comerciales específicas como la facilitación de comercio, la cooperación aduanera, por ejemplo, y la obtención de habilitaciones sanitarias. ¿Qué fortalezas tiene Uruguay en este sentido? Y termino. Tenemos una serie de activos estratégicos tales como, ya lo dijimos, pero lo recalco, estatus sanitario, alta credibilidad del sistema higiénico sanitario oficial, producción natural, trazabilidad, alta calidad y tecnificación de las plantas industriales, credibilidad y trayectoria de las empresas exportadoras que nos han permitido contar con una importante diversidad de mercados habilitados
posicionándonos como un país productor de alimentos confiable, seguro y avalado por las diversas autoridades sanitarias a nivel internacional. Y por otro lado hay desafíos importantes también. Desde el punto de vista competitivo, debemos asumir el esfuerzo técnico y económico de acercarnos al consumidor con limitada y pequeño tamaño relativo del sector cárnico. Por otra parte, los cambios en el accionar de otros proveedores en los mercados que Uruguay abastece, principalmente en negociación de preferencias comerciales, es un elemento que presenta al sector cárnico uruguayo escenarios cambiantes y dinámicos al cual debemos adaptarnos. Ello queda de manifiesto, por ejemplo, en la ofensiva agenda negociadora que los principales competidores del Uruguay vienen desarrollando con el principal mercado que tenemos nosotros, que es China. Todos nuestros competidores se están acercando a nuestro principal mercado para ver cómo entra mejor que nosotros. Y para ello será fundamental, para tener una mirada estratégica a largo plazo, continuar con una activa línea de trabajo conjunto entre los sectores público y privado, procurando incrementar aún más nuestra competitividad, destacando los atributos de las carnes uruguayas, que son la base de nuestro posicionamiento y diferenciación, y abriendo puertas efectivas de acceso en otros países. En este ejercicio estratégico, por supuesto, la Cancillería está a la orden y se puede contar con ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Canciller. Les recuerdo enviar mensajes al 850-0, mensajes de texto SMS con preguntas que luego le vamos a estar formulando a los panelistas. Vamos a recibir ahora al ingeniero Daniel de Matos, gerente ejecutivo de frigorífico BPU, NH Food. Daniel, buenos días y gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días a todos. Pablo Servino, muchas gracias por el honor de la invitación. Gracias a El País y a Radio Carve por esta invitación. Bueno, yo tenía esperanzas que el canciller me dejara algún tema para tocar, pero estoy con ganas de renunciar, me parece, a la charla. La verdad que una excelente presentación, no ha dejado ningún tema sin tocar. Yo voy a mirar prácticamente los mismos datos, con una mirada un poquito más comercial de lo mismo, ¿verdad? Yo creo que... la próxima, por favor. La coyuntura global que ha marcado la agenda de la carne en 2016 y lo que vamos del 2017 ha sido bastante movida, ¿verdad? Muy movida, con cambios sustanciales en cuanto a la producción, con países que empezaron a producir o a recomponer stock, terminaron la recomposición de stock y empezaron a tener saldos exportables mayores, con una demanda estable o en caída en los principales mercados que nosotros estamos enfrentando, con un Uruguay que también debió enfrentar durante 2016 una caída de casi el 10% en los precios de exportación a los diferentes mercados, ¿verdad? Con cambios que pueden afectar al comercio, sobre todo en Estados Unidos, y no somos ajenos a lo que ha venido pasando en Brasil, que realmente ha tenido impacto en muchos de los mercados a los cuales nosotros estamos exportando. Algunos hacia el alza y otros, lamentablemente, hacia la baja, como fue el mercado chino. Yo creo que de los principales exportadores, no voy a decir nada que el canciller no haya dicho, pero sí la caracterización de los mismos, porque India es un país que nos compite hoy en nuestros principales mercados y un país que tiene alta cantidad de subsidio a la producción, ¿verdad? Entonces, estamos frente a una competencia bastante compleja y que no tiene mucha solución de continuidad. Australia, por otra parte, es a quien, en mi opinión, debemos mirar como el competidor por el tipo de mercados donde se está desarrollando, por el tipo de producción, por el tipo de animales que está exportando.
vamos a hablar un poquito más de ese tema. Los principales importadores, también no voy a aportar nada, simplemente decir que acá hay un poquito de trampa, ¿verdad? Porque lo que importe Vietnam o lo que importe Corea termina todo en China. Así que China es, por lejos, el principal importador de carne vacuna en el mundo. Entonces, cuando miramos el perfil de importación que tiene China, debemos mirar qué es lo que está importando Vietnam y Hong Kong. La próxima. Entonces, miremos un poquito qué es lo que hacen los principales, ¿verdad?, de estos datos de INAC. ¿A quién le vende la India y cómo le vende la India? La India le vende principalmente a Vietnam, Egipto, Malasia, Indonesia, y por ahí ya ha acabado con los principales mercados de exportación. O sea, en definitiva, la India le vende a China. Esa es la principal conclusión. La próxima. No hice un comentario, pero apenas pasa el indicador de mercado de exportación de los $2 en las exportaciones de India, y cuando miramos a quién le vende Estados Unidos, el perfil cambia bastante. Le vende a Japón, Corea, México, Hong Kong, lo que no puede entrar directamente a China, y a la región. Y con un índice de precio de exportación bastante superior, de más del doble de las exportaciones de India. La próxima. Y este me parece que es uno de los espejos a los cuales nosotros tenemos que mirar más. Es a quién le vende Australia y cómo le vende Australia. Pero tiene como principal mercado Japón, Estados Unidos, y, como decía el canciller, con una entrada ilimitada y beneficios arancelarios en Estados Unidos. No sé cuántos años ha completado el cupo arancelario, pero creo que pocos. O sea, entra libremente al mercado de Estados Unidos y con preferencias arancelarias en Japón, en Corea, en China. O sea, es nuestro competidor a mirar. La próxima. ¿A quién le vende Uruguay? Bueno, Uruguay tiene sus mercados más característicos, sigue siendo activos, prácticamente congelados en cuanto a la cantidad de importación, pero siguen siendo mercados atractivos, y con China hoy como preponderante, ¿verdad? La próxima, por favor. Uruguay ha hecho muy bien los deberes. Hemos pasado largamente de los 100 mercados, capaz que por los 130 mercados que estamos accediendo, lo cual es muy beneficioso porque tenemos un acceso que nos permite maximizar la ecuación. Recordemos que la industria de la carne desarma y vende muchas partes, y es tan importante lo que conseguimos por la tráquea como lo que conseguimos por el lomo. Todos colaboran a la maximización de ese retorno económico, ¿verdad? Por tanto, el tener muchos mercados abiertos es excelente. Esto es, sin duda, una tarea que ha sido llevada adelante por el gobierno, por el INAC, principalmente por los productores y por la industria. Y no exento de inversión y no exento de costo. Y ahora lo vamos a hablar un poquito más. Así como tenemos un mercado diverso, tenemos un mercado altamente distorsionado, y eso a Uruguay le marca cuáles son las estrategias de crecimiento, hacia qué mercados crecer y hacia qué mercados no podemos crecer. Hay una existencia de incentivos o subsidios en países competidores como en la China, como en la India, y probablemente si miramos la ganadería de Estados Unidos también veremos subsidios indirectos a la producción de carne vacuna a través de los granos. Es un mercado altamente protegido, de los más protegidos dentro de la agricultura, con trabas que imponen costos o disminución de precios y afectan la competitividad de Uruguay, en especial cuando nos miramos al espejo que mencionaba hoy, que es Australia. Tiene trabas arancelarias con aranceles altos, con progresividad arancelaria dependiendo del tipo de producto, que eso lo hace
aún más riesgoso porque afecta a estrategias de agregado de valor y tiene picos arancelarios superiores al 20% en una enormidad de mercados y principalmente en aquellos que hoy vemos como más atractivos, ejemplo Japón, con casi el 40% de arancelario. Y tiene también trabas no arancelarias, costos ocultos, costos que no vemos, costos que en el caso de Uruguay son superiores a nuestros competidores. Adelante. En el caso, cuando comparamos en el comercio internacional, discúlpeme que me meta en su área, la ganadería y la agricultura en general, pero la ganadería está afectado en una altísima proporción del comercio, pero además está afectado por tarifas que son importantes. Luego vamos a ver que en promedio la agricultura paga un 18% de arancel frente al 8,5% de las manufacturas y al 5,5% de las materias primas. Eso se trasunta en el comercio de la carne de Uruguay. La próxima. ¿Cómo accedemos nosotros? Accedemos con aranceles reducidos o preferenciales en aquellos acuerdos bilaterales o regionales. Ejemplo claro que ponía el canciller de 0 arancel dentro de la región y con algunos de los países en los que hemos negociado, o con cuotas de acceso. Cuotas de acceso que han sido negociadas y que están firmes, que son seguras, que son permanentes y que en su gran mayoría o administramos nosotros o administra el importador. Pero tienen un solo problema, son extremadamente limitadas en cualquiera de los mercados que nosotros estamos entrando. Ejemplos de esto son la Hilton, la GATT para la exportación de congelados a Europa, las cuotas de Estados Unidos y aquellas cuotas no negociadas que le ligamos de rebote como la 481, cuotas muy inestables y con mucha fragilidad. Frágiles porque no dependen de nosotros y pueden caer por convenios comerciales y o por reclamos, pero también inestables porque la forma que tienen de ser administradas es perversa para los países exportadores. Ahí la cuota se divide, todos conocemos, por trimestre y dentro del trimestre el primero que llega es el primero que entra. Pasamos de tener una ventana de 90 días a escasa ventana hoy entre 30 y 45 días, lo cual está causando severas distorsiones productivas y comerciales. Agradezco a la Cámara de Industria Frigorífica por los datos que yo sabía que lo tenían y que gentilmente me brindaron respecto a lo que es la situación arancelaria de Uruguay. Hablábamos hoy de que la agricultura tiene un 18% de tarifas y la carne no está exenta, está en el ejemplo que pusimos del 2014. No es igual todos los años porque depende a qué proporción y en qué mercado estemos entrando. Ha sido de un 14%, 14% sobre las exportaciones totales. Y un datito interesante que si ustedes hacen la cuenta de las 350.000 toneladas y fracción que se exportaron ese año, eso importó por cada kilo de carcasa equivalente 55 centavos de dólar. Si tendrá importancia en la proporción de lo que exportamos y en el precio relativo de la hacienda que tenemos en Uruguay. Probablemente eso esté explicando en gran medida las enormes diferencias, las diferencias abismales que tenemos en el precio de los animales entre nosotros y Australia, por ejemplo. Fíjense, en el NAFTA estamos pagando 38 millones de dólares, Australia paga 0. En Asia nosotros estamos pagando 37 millones de dólares, Australia no llega a pagar 12. En la Unión Europea, 94 millones de dólares, Australia tiene accesos preferenciales. No voy a hablar de aquellos mercados como China, que tienen tarifas en descenso, y como Japón, que son los mercados sin duda a los cuales nosotros tenemos que apuntar. Siguiente, por favor.
Simplemente a modo de ejemplo, en cómo estamos entrando a la Unión Europea, hoy por hoy el cupo 481 es sin duda la vedette de entrada a la Unión Europea, cero arancel, y que más allá de un negocio cárnico es también un negocio de impuestos, por lo que estamos viendo en la diferencia. En la cupo Hilton no es que entremos exentos, tenemos que pagar el 20%, y cuando tenemos que entrar con otros enfriados, como por ejemplo, cuando le erramos el bizcochazo, como decimos, y no podemos entrar en el trimestre en el cupo 481, tenemos que pagar cupos fijos entre 1.400 y 3.000 euros por tonelada, dependiendo del tipo de corte. Acá hablamos de los aranceles progresivos que tenemos, más un 12,8%. Eso implica, en términos relativos al precio del producto, casi un 50% del valor de lo que exportamos. O sea, imposible, imposible. Quisiera hablar un poquito, porque Uruguay ha hecho muchísimo en tener la reputación que tenemos. Uruguay ha hecho muchísimo en abrir mercados y le hemos hecho un muy buen trabajo. Pero eso no está exento de costo. Eso no está exento de costo. Todos sabemos que la trazabilidad sale, que las campañas sanitarias salen, que el cumplimiento de las normas técnicas salen y que cuando nosotros exportamos un garrón a China, el costo que tenemos es mucho mayor que el que tiene Brasil. Es mucho mayor que el que tiene la Argentina, que no tiene las obligaciones de análisis microbiológicos, loteos, etcétera, que tiene la industria uruguaya, ni tampoco tiene las obligaciones y costos que se imponen a nivel primario. O sea, es verdad, estamos accediendo a la mayoría o a la mayor parte del mercado mundial, pero a un costo. Y la siguiente, ¿cuál es ese costo? En términos generales, si uno mira los datos de Naciones Unidas, el costo implícito o el costo que no vemos, el costo que no declaramos, es tan importante como el tema arancelario, ¿verdad? Hay 16% que está dirigido a medidas sanitarias, hay un 6,4% a la parte técnica y un 4,9% que totalizan un 16%. No estoy diciendo que eso sea el caso de Uruguay en la carne, eso es en términos generales para productos animales en el mundo, pero si hacemos las cuentas estamos muy cerca. O sea, estamos dejando 200 millones de dólares en términos arancelarios. Es probable que estemos dejando entre 150 y 200 millones más por derecho de acceso a los mercados. Eso para mí tiene varias implicancias. La próxima afecta directamente a la competitividad por el tema arancelario y sin duda cuando nos comparamos con países como Australia, el tema arancelario es excluyente, excluyente. Los costos de producción, aún saliendo de la región, son también excluyentes. Hoy, la productividad y el costo por kilo de mano de obra en Uruguay es superior a cualquier país de la región, pero también a Oceanía. Tenemos baja productividad, tenemos altísimos costos. Tenemos más costo de energía que cualquier país de la región y más costo de energía que Oceanía. Y tenemos un tipo de cambio que yo no me animo a decir, creo que ha habido varias personas que tiene dos efectos. Uno, un efecto directo sobre los costos, un 30% más que nuestros competidores directos, que es lo que estamos pagando por todos aquellos costos en pesos que tenemos, léase mano de obra, léase energía, léase impuestos, léase transporte interno. Nos estamos acercando a un punto donde la competitividad del Uruguay está amenazada. Y realmente, en estos últimos, yo diría, 2 años casi, se ha hecho muy difícil la competencia en el mercado internacional. La próxima.
Creo que el canciller fue muy explícito en cuanto a las amenazas que nosotros tenemos y claramente Australia y Nueva Zelanda tienen acuerdos con China muy beneficiosos, con Japón, con Estados Unidos y con tendencia a mejorar. Por tanto, nosotros tenemos que tener acciones directas. Tenemos altísimos costos de acceso al mercado que no tienen ellos, 55 centavos por kilo carcasa equivalente exportada. También presentamos altos costos no arancelarios, mayores que cualquiera de nuestros competidores de la región. Y esa diferencia debería habilitarnos a nosotros a negociaciones bilaterales directas, en especial con los países de Asia como China, como Japón, y por qué no, también en el post-Brexit con el Reino Unido. Tal vez saliendo un poco de la estrategia que marcaba el canciller de grupo abierto dentro del Mercosur. Yo creo que nuestro estatus sanitario, nuestra diversidad de mercados, nuestro estatus sanitario y el costo que ello implica, nos diferencian y nos dejan entrar en mucho mejores condiciones. Pero me parece que no podemos negociar en el Mercosur con todos los demás países que tenemos que negociar, aplicando el mínimo común denominador que es el Brasil con el menor estatus sanitario y menores costos. Deberíamos tener, discúlpeme, una opinión personal, una negociación bilateral más directa, más agresiva, en especial con los países de Asia. La próxima. Hablando un poquito de los mercados y de cómo nos estamos posicionando muy rápidamente. Discúlpame, Pablo, que ya sé que me estoy pasando un poquito del tiempo. La próxima. Yo creo que también el canciller fue muy claro en decir que los países de alto poder adquisitivo están saturados. Sin embargo, aún existen, sobre todo para Uruguay, algunas posibilidades de penetrar nichos de alto poder adquisitivo con carne a pasto, con carne orgánica, con carne libre de hormonas, con carne libre de antibióticos. Tenemos ventajas comparativas y competitivas que nos hacen posicionarnos mejor en esos nichos de mercado y utilizar mejor los cupos arancelarios que tienen ad valorem, posicionando productos de mayor valor. La próxima. La Unión Europea va a tener mayor producción interna, va a tener, pasadas las coyunturas que estamos teniendo, probablemente un descenso en los niveles de precio en los próximos años. En la Argentina, yo creo que a nadie le queda dudas que va a ser un competidor fuerte en el mediano plazo, capaz que nos va a obligar en mercados que habíamos ganado, como Holanda, como Alemania, y un cupo 481 que ya habló el canciller. Por tanto, yo veo que también acá hay un efecto muy limitado en cuanto al aumento de volumen en los próximos años, y con aranceles fuera de cuota que directamente, a no ser que tengamos una negociación de libre comercio con la Unión Europea, imposibilitan ese tipo de... La próxima, por favor. La alimentación a grano en el Uruguay vino para quedarse. En términos amplios, yo creo que la alimentación a grano trasciende el corral y ha penetrado todo el sistema de producción de carne vacuna, desde la cría, el engorde a pasturas y el engorde a corral. Nuestros sistemas de producción claramente tienen un mayor input de energía y por tanto es lo que está explicando también el mejor desempeño de la ganadería uruguaya, y que en la alimentación a grano de corral está sustentada en el cupo 481. Un cupo que Uruguay llevaba colocado una altísima proporción,
¿verdad? Con dificultades hoy para la planificación de la producción, dado que estamos cada vez con ventanas más cortas de entrada a la Unión Europea. Hay un alto volumen concentrado al inicio del trimestre que está causando inclusive distorsiones en el resto de los productos que no están dentro del cupo, y hay una necesidad urgente de buscar mercados alternativos para este tipo de productos. La próxima. Bueno, China es excluyente, no podemos no hablar de China. Como decía yo, no es el segundo o tercer importador, es el primer importador del mundo, que tiene algunas características que también son muy atractivas, y es que está cambiando la cantidad, aumentando la cantidad de importación, y está cambiando la calidad del producto que está importando, ¿verdad? Existe hoy, por hablar un poco de coyuntura, un mercado insatisfecho de animales de corral de 120 a 150 días por la prohibición de exportación de 6 plantas que justamente concentraban ese tipo de mercado en Australia. El producto de feedlot que se vende en Australia, que se vende en China y en Asia en general, es un producto en general un tanto diferente. Esos nichos de mercado requieren de mayor cantidad de días, de mayor marmoreo de carne, y requieren de mayores pesos de carcasa. Los mercados que se desarrollan con mayor atracción en el precio que está pagando son aquellos animales con 200 y 300 días de alimentación a corral. Tenemos ahí la amenaza, no es una amenaza, es una realidad. Hoy estamos con un acceso, a pesar de que no son los aranceles más altos de los importadores de carne, de un 12%, pero compitiendo, ustedes saben, en un negocio con muy escasos márgenes, esa diferencia de acceso arancelario con Oceanía nos hace perder mucha competitividad. La próxima. Hay también una necesidad de mirar a países del sudeste de Asia. No digo que sean la solución, pero van a ayudar bastante. La próxima. Bueno, Japón, más que el sudeste de Asia, pero Japón es probablemente una de las cuestiones que, si se da la apertura para 2018. Viene una misión ahora, siempre vienen misiones. Bueno, para el primer semestre del 2018, fin del primer semestre del 2018, es un mercado que es muy atractivo. Vuelvo a repetir que tiene un perfil de importación de ganado de alta calidad, diferente al que nosotros estamos acostumbrados a producir, más pesado, con mayores días de alimentación, pero también que importa commodity, importa, allá la gente come hamburguesa bastante también, hay un mercado para los trimmings, los delanteros, así que bueno, tiene un costo arancelario elevado, o muy elevado, pero tampoco, si uno mira los precios de venta de Australia hacia esos mercados, todavía tenemos bastante para hacer, y sigue siendo un mercado atractivo a pesar del 38,5% de arancel. La próxima. Existen otros mercados como Filipinas y Singapur. Filipinas aún necesitamos aprobación como país. Tiene un pequeño mercado doméstico premium. Hay posibilidades de valorizar productos de bajo valor y menudencias dentro de ese mercado. Singapur tiene 11 plantas aprobadas de una inspección de hace muchísimos años. Tiene un mercado doméstico premium también interesante. Es un centro de distribución importante para Malasia, por no decir, o no darle otro nombre a ese centro de distribución. Es un mercado halal por esa misma característica de penetración a Malasia, también importante. Un mercado que el Uruguay tiene que mirar con mayor cariño. Estamos muy acostumbrados a las faenas kosher, pero las faenas halal con participación de matarifes
es muy común dentro de Australia y hay plantas que hacen el 100% de la faena halal para esos mercados. Próxima. Tailandia no tiene acuerdo sanitario con Uruguay, tiene demanda de cortes premium y sobre todo, y más importante, valorización de menudencias de bajo valor. Tiene tratado de libre comercio con Australia por un cupo limitado, pero de alto impacto. Bastante difícil para competir dentro de ese mercado. Corea es sin duda el mercado más atractivo cuando estamos hablando de carnes premium. Ahí hay que competir con Estados Unidos, básicamente, con Australia, pero una Australia que está muy disminuida y va a seguir estando disminuida a pesar de las previsiones de que se recuperaba en 2017-2018, las condiciones climáticas no le van a permitir esa recuperación tal cual estaba esperada. Arancel externo, el arancel de Corea es prohibitivo. Uruguay ha ido, a pesar de que tiene acceso al mercado, bajando de forma acelerada las exportaciones a Corea. Es probable que sea un mercado a tener en cuenta para acuerdos comerciales. Malasia, muy exigente en términos de faena halal, pero es un mercado atractivo. Aún no está abierto en su totalidad para Australia tampoco. Próxima. Es una opción el mercado asiático. Bueno, yo creo que ahí no hay dos opiniones. El mercado de Asia es el mercado de mayor crecimiento en volumen, es el mercado de mayor crecimiento en calidad de lo que está importando, relativa a la calidad importada anteriormente. Hay una oportunidad de valorización de productos y subproductos. 600 millones de personas con acceso a Internet dentro de China hoy están cambiando la forma de comercialización. Hay que pensar en ese tipo de acuerdos también, de penetraciones comerciales. Hay una oportunidad de corto plazo de diferenciar el corral como lo conocemos nosotros y en el largo plazo desarrollar otras opciones de ese tipo de animales, pero teniendo en mente que los pesos de carcasa oscilan entre 300 y 400 kilos para ese tipo de mercados y créanme, no existe una diferencia de calidad genética o de frame muy marcada entre nosotros y Australia. Lo que sí existe es una diferencia sustancial en la recría de animales, tanto machos como hembras. Y una cosa que no mencioné hoy, se me pasó, pero el Uruguay ha cambiado el perfil de lo que exporta como alta calidad con una altísima proporción de vaquillonas pesadas. Y eso no solamente mejora la cantidad de animales de alta calidad que estamos exportando, sino que ya ha mejorado el mercado de reposición de hembras, que antes era sustancialmente menor al del macho. Pero no se había visto tampoco que la ternera tuviera mejor precio que el gordo. Y yo creo que esas cosas hay que seguir manteniéndolas. Hay una posibilidad, me consta, que el ministro y el presidente INAC plantearon en China la posibilidad de entrar con el friado. Hay cierto recelo de algunas industrias por el tema del tiempo de tránsito, pero sobre todo por la ineficiencia de los puertos chinos, que hacen mucho tiempo dentro del país sin que sea distribuida. Pero, bueno, Argentina aparentemente está a punto de conseguir esas cosas y cuando queremos competir en mercados de alta calidad es probable que tengamos que pensar en conseguir acceso con enfriado, aunque no sea para envíos aéreos. ¿La próxima? Esto es un poquito lo que les hablaba. La Australia del 95, de la década de los 90, la Australia de la década de los 90 es el Uruguay de hoy. Los pesos de carcasa que verificaba Australia en la década de los 90 es el Uruguay de hoy. Cambios, por supuesto, en la mejora genética, pero sobre todo en los sistemas de alimentación, capaz que son cambios que nosotros tenemos que enfrentar, en especial cuando estos sistemas de alimentación hacen que el recurso más escaso sea la unidad animal, el animal, y no ya
la productividad como estábamos acostumbrados a medirla en función de la hectárea de campo, ¿no? Próxima. Y bueno, hay 4 jugadores ahí que de una forma o de otra han pasado o están pasando por recomposiciones de stock y han pasado o están pasando por tormentas bastante fuertes, en especial Brasil. Pero Brasil es esperable que vaya a aumentar la producción de carne en los próximos años. Por suerte también va a aumentar el consumo interno. Estados Unidos va a aumentar la producción de carne, Argentina va a aumentar el saldo exportable, y Australia, pasada, por suerte con algún retraso para nosotros como país, va a también reposicionarse tal vez ahí por el 2019 a niveles anteriores. Bueno, la próxima, disculpen si fui muy reiterativo con la charla del canciller, pero quería agradecer la oportunidad de darles estas ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Vamos a continuar. Les reitero el 850-0 para los mensajes y las preguntas. Mensaje de texto a este número. Ya hemos recibido unas cuantas preguntas que vamos a transmitir luego de la presentación del ingeniero Manuel Lucich, representante de la Asociación Rural en la Junta de INAC. Manuel, buenos días y bueno, bienvenido a tu casa, el Prado. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Y bueno, después de estas 12 posiciones, que obviamente no me queda nada para decir. Pero de todas maneras creo que se pueden recalcar algunos puntos. Y voy a empezar la charla con algo que me parece muy importante, y más estando como estamos hoy acá sentados en el Prado. Entonces, es obvio decir que Uruguay es un país ganadero, y más obvio todavía decirlo acá. Pero eso trajo a lo largo de los años una fuerte institucionalidad, salud, de apoyo a lo que es la producción ganadera del país. Tenemos ahí sentado al presidente de INAC, que ha tenido mucho que ver en todo este proceso. Entonces, que nos sentemos hoy acá, un delegado de la industria, el canciller de la República y un delegado de los productores, y básicamente vamos a decir lo mismo, creo que es una gran fortaleza que tiene el país. Creo que tenemos que explotar eso, creo que eso es muy bueno. Horrible hubiera sido que el canciller nos enterara de que los aranceles son distintos, o que Matos hubiera salido con otro tema de exportación de ganado en pie, qué sé yo. Hay tantos temas que nos dividen, pero acá hay muchas cosas que nos une. Creo que a eso tenemos que apostar, por ahí tenemos que jugar, y en la medida que podamos ir trabajando despacio, porque el gran problema que tenemos, sin duda, son los aranceles, que es trabajo tuyo. Sin duda, el problema peor es en el lejano oriente, que es donde está creciendo el mercado. Los mercados que ya están estabilizados, Europa, Estados Unidos, por supuesto que tenemos que trabajar, tenemos que buscar los nichos que bien decía Daniel. Hay cosas para hacer, indudablemente hay cosas para hacer, que son pequeños agregados que sumados pueden llegar a dar un número interesante. Pero el gran tema está en tratar de negociar esos aranceles del 50% que tienen algunos países, que sumado a la lejanía nos sacan. Y me alegro muchísimo que Daniel haya elegido Australia como punto de comparación, porque yo vengo bromando en la rural y en INAC ya hace mucho tiempo que tenemos que compararnos con Australia, porque a mí me gusta además compararme con los mejores. Me parece que es el desafío que tenemos por delante. Y Australia, uno ve que Uruguay ha ido avanzando, pasamos a poder entrar en el mercado naftóxico hace ya unos cuantos años, porque también se ha trabajado bien en la parte sanitaria. De a poco vamos ganando mercados y sin embargo, Australia siempre el ganado vale más que acá. Y vale más que acá $1, que es un 25, un 30% más. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué pasa eso? Entonces, pasa porque el acceso a los mercados que tiene Australia es mucho más cómodo, es mucho más fácil que el nuestro. La industria puede trabajar mucho mejor, colocar mejor los productos, y eso llega, a la corta o a la larga llega, y eso permite que las ganaderías sean mucho más pujantes. Digo, una ganadería que recibe malos precios no va muy lejos. Ahora, una ganadería que recibe $1 más permanentemente sobre otra, a la corta o a la larga nos va a sacar ventaja y nos va a seguir sacando ventaja. Y sobre todo, muy preocupante, el futuro más o menos inmediato, porque los bajos aranceles que tiene Australia hoy
en el mundo, además van bajando. Y uno mira lo de Uruguay y estamos estabilizados, avanzamos poco, digo, no te estoy culpando de nada, pero es la realidad. Y entonces, en 5 años, la situación va a ser peor que hoy, si no hacemos nada y nos quedamos quietos. Entonces digo, ya es tarde capaz para empezar la carrera, pero vamos a correr todo lo más rápido que podamos y tratar de todas formas de poder emparejar en algún momento esto, poder entrar a China como entra Australia, poder entrar a Japón como entra Australia, poder entrar a Corea como entra Australia. Lo de Estados Unidos ya es más complicado, pero sería buenísimo poder salir de las 20.000 toneladas a una cifra un poquito más respetable, que realmente valiera la pena. Y sobre todo apostar a lo que son los 4 países que importan más, Corea, Japón. Nosotros estamos bien posicionados, mejor que Australia probablemente en algunos aspectos en Europa, que es un mercado que, como bien decían antes, lenta pero inexorablemente viene declinando en el consumo, por un montón de razones sobre las que también hay que trabajar, y ahí es un tema capaz más de ganadería que de los demás, en el sentido de la mala publicidad que tiene la carne en muchos aspectos, los problemas que las ONGs que pululan están permanentemente encontrando, y tenemos trabajos hechos, que lo hizo INAC hace años, en lo que tiene que ver con el colesterol de la carne, que capaz que no le hemos sacado todo el partido que el trabajo ese tiene. Es un trabajo importante, que demuestra que las carnes a pasto son más sanas desde el punto de vista del colesterol que las carnes a grano. Seguramente hoy por hoy se enojaría mucho, porque cuando se hizo ese trabajo el encierro en el país no existía, entonces era más sencillo. Pero bueno, ahí tenemos un nicho para trabajar, que junto con la trazabilidad se puede dar al comprador la garantía de que este animal solo comió pasto. Y bueno, eso tiene que valer de alguna manera en el mundo, pero tenemos que trabajarlo. O sea, hay muchas puntas para trabajar, pero por lejos lo principal es el acceso a los mercados. Si no conseguimos un buen acceso a mercados, no tenemos demasiado futuro, porque hay otro tema que no hay que perder de vista. Hay que hacer promoción de carnes. Bárbaro. ENAC tiene un excelente departamento en ese sentido. Ahora, para promocionar carnes hay que hacerlo en mercados que tengan cierta permanencia. Y para tener cierta permanencia en los mercados hay que tener un buen acceso. Una cosa trae la otra. Entonces, si no conseguimos permanencia, y nos pasa como nos pasó con Rusia, por ejemplo. El petróleo se fue a las nubes, los rusos empezaron a comer carne, se dispararon las importaciones rusas, nosotros vendimos carne a Rusia como nunca, y duró un tiempito. Y después un buen día el petróleo volvió a algo más normal, el mercado ruso, lo veían hoy en las gráficas, no las voy a repetir, se cayó. Entonces, si hubiéramos hecho un gran gasto de promoción en Rusia, ¿hubiéramos tenido un retorno? Es dudoso. Otro mercado como Europa parece más fácil, pero entonces, ¿qué nos pasa en esos mercados como Europa? Estamos topeados por la cuota Hilton. Entonces, por más promoción que hagamos, podremos vender $500 mejor, pero básicamente no vamos a aumentar el volumen, que es lo que tenemos que aumentar, porque la cuota nos impide. Entonces, va a crecer el mercado, como bien lo decían ellos, en el lejano oriente. Ahí está el lugar donde puede crecer. Tampoco una cosa de loco, porque alguno de los dos lo dijo, discúlpenme, no me acuerdo cuál, pero el crecimiento fabuloso que tuvo China todos estos últimos años ya se aplacó. Va a seguir creciendo, pero no al mismo ritmo. Pero es de los pocos que van a seguir creciendo en un futuro previsible. Entonces, ahí tenemos que hacer los grandes esfuerzos. Y la forma de que crezca como mercado para Uruguay es que de alguna manera consigamos acomodar esos aranceles y poder entrar de mejor manera. Entonces yo les confieso que tenía una cantidad de gráficas para mostrarles, pero como ya prácticamente las vieron todas, me parece que no vale la pena insistir sobre lo mismo, porque ya esto se ha ido, Uruguay se ha puesto y se puede llegar a poner pesado. Entonces, un poco el mensaje es eso. Por un lado, felicitarnos como ganaderos uruguayos, porque hemos hecho las cosas razonablemente bien, y nos viene quedando una materia pendiente importante, que nuevamente, insisto, y perdón si me pongo pesado, pero el acceso a mercados. Sin un mejor acceso a mercados va a ser muy difícil poder seguir mejorando. Está todo jugado ahí. Así que bueno, yo como no, les agradezco mucho la presencia a todos, le agradezco al canciller y bueno, te dejé de ver eso. Ya lo tengo. Sí, te imagino. Muchas gracias, ingeniero Lucich. Bueno, han llegado un montón de preguntas. Vamos a comenzar a transmitir muchas de las preguntas que han llegado a través del 850-0.
Arranco con la primera para el canciller de la República. A ver, Pablo. En realidad tenemos los números de celular que han llegado y hay una que tiene 15 números de celulares, o sea que llegaron de 15 personas distintas. La misma pregunta y va dirigida a los tres. Vamos a arrancar con esa entonces. Bueno. Correme un poquito acá para poder leer. Ahí está. Para el canciller de la República, ¿no será hora de pensar en hacer más TLC y dejar de pensar tanto en el Mercosur? Parece ser que los TLC son la mejor forma de negociar. Canciller, para usted, como para romper el fuego así. Justo a mí me preguntan eso. ¿Qué he hecho de la exploración de TLC, la bandera más importante que he desarrollado en la Cancillería en estos 2 años y medio? Que hemos tratado de hacer en primer lugar del Mercosur una zona de libre comercio verdadera desde que asumimos, que hemos tratado de impulsar una agenda externa del Mercosur que era bien flaca, por cierto, y hoy estamos con una cantidad de posibilidades de negociación para mejorar nuestro acceso al mercado. Yo soy un firme partidario de los TLC, con las precauciones del caso, cuidando sensibilidades, naturalmente, porque los TLC hay que pedir, pero hay que dar también. Y cuando empezamos a negociar con la Unión Europea, te empiezan a aparecer los productores de tal cosa que hay que tener cuidado. Los productores lecheros, hay que cuidarlos, por ejemplo. Fíjense ustedes que en el tema lechero, el Brasil reservó, el Brasil tiene, hay una discusión hoy sobre el tema lechero. Bueno, los productores lecheros uruguayos están preocupados por el TLC con Europa, porque tienen algún temor o alguna duda acerca del comportamiento de Brasil. Cuando Brasil quiera dar etanol, cuando pida que le dejen entrar con etanol a Europa, y Europa le diga, bueno, yo quiero entrar con los lácteos al Mercosur, ¿qué hacemos con nuestros lecheros? Que tenemos el principal mercado de leche en polvo en el Brasil. El Brasil produce el 90% del 99% de lo que consume. Está en la discusión de hoy, de todos estos días. Y precisa el 1%. El 1% que le demos a Europa nos saca a la producción lechera de Brasil. ¿Y dónde vendemos nuestro excedente? Entonces, yo soy un firme partidario del TLC. He ido a Xi'an a buscar posibilidades. Conozco los 650 millones de habitantes que hay allí. Vamos a abrir una embajada en Yakarta porque también estas cosas importan. El mercado de Corea, se abrió Tafrate ahí, que fue presidente de INAC, y se abrió el mercado de Corea porque primero abrimos la embajada. Y hoy desde Yakarta me mandan a preguntar, ¿cuándo van a abrir la embajada, canciller? ¿Cuándo? Bueno, me falta $1 millón para abrirla, pero cuando lo consiga la abro. Pero yo soy un firme partidario de los TLC. Un firme partidario. Más, digo, no solamente tengo un mandato programático, tengo un mandato histórico. Este mes pasado se celebraron los 200 años del primer tratado de libre comercio que hubo en el Río de la Plata, Artigas con su majestad británica. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, 200 años de la libre navegación de los puertos, fue un tratado de libre comercio y de defensa. Bueno, de ahí nos viene nuestra vocación aperturista, con el cuidado de las sensibilidades correspondientes, naturalmente. El otro tema que está vinculado a la mirada hacia Asia también es el tema del halal, como decía Matos. Sí, Matos. Conozco a tantos Matos. Bueno, es el tema del halal también. Hay alguna dificultad para el tema. Hay frigoríficos que estén dispuestos a hacer, hay una corriente comercial suficiente como para que los frigoríficos se embarquen en esa materia. Es posible, pero con los TLC, conmigo, pueden contar. Hola, ahora sí. Ministro, le engancho otra pregunta a propósito de eso. ¿Qué respaldo político siente que tiene dentro del Frente Amplio? No importa, eso no importa. Para eso llevar no adelante importa. usted acuerdos comerciales. Estoy hablando yo, acá.
estoy hablando yo. Vamos a no meter la política partidaria dentro de esta discusión. Se la transmito porque es una pregunta que me llegó. Bueno, yo voy a hacer todo lo posible. Venimos a hablar de carne, ¿no? Sí, señor. El acuerdo, sigo con usted, ministro, así le tiro otro centro. Sí, ya veo que van a seguir conmigo. El acuerdo con China. El año pasado se anunció la voluntad de un acuerdo con China. ¿En qué está el tema China? Y en lo que todos sabemos, el tema China está en que el gobierno chino no quiere molestar a Brasil y a la Argentina. Y Brasil y la Argentina, Brasil particularmente, que es fuerte proteccionista, le tiene mucho miedo a la manufactura china. Esa es la verdad. Ganado en pie, un tema que está ahora sobre la agenda. Turquía arancel 0 para el ganado en pie, para la carne arancel del 200%. ¿Cómo ve ese tema? Tratado de libre comercio con Turquía. Hay que trabajarlo. Estoy de acuerdo con la exportación de ganado en pie, lo digo con toda claridad, porque hay miles de productores que han hecho un sistema de producción que se basa en el destete, en la culata del camión que va para los cuarentenarios. Estoy totalmente de acuerdo. Además, el 10%, que es lo que se está exportando de ganado en pie, que son 200.000 terneros aproximadamente, que básicamente enfocan a los pequeños y medianos productores, son 4.000 o 5.000 productores de un camión cada uno que tienen ese negocio armado y que me parece que es muy bueno, que pueden destetar esos terneros habiéndolos pasado por un sorgo, que pesen 170, 180 kilos, que se sacan de eso de arriba, le hacen el tacto o la ecografía a las vacas, sacan la vaca fallada, las engordan, recrían la ternera, y tienen un negocio armado que me parece muy injusto desarmarlo, lo digo porque no afecta a la industria frigorífica. 200.000, si tenemos 2.300.000 cabezas faenadas y nacen 2,5 millones de terneros, quiere decir que sobran los 200.000 terneros que se exportan en pie. Por lo tanto, me parece que no afecta en absoluto a la industria frigorífica y a la mano de obra de los frigoríficos. ¿Por qué además? Porque miremos un poquito cuánta gente trabaja en la industria frigorífica y miremos cuántos productores rurales se dedican a esto. 25.000 familiares, por lo menos. 30.000 productores rurales que venden terneros y que venden carne en todos sus tipos. Yo defiendo la exportación de ganado en pie. Daniel de Matos, ¿cómo ve la exportación de ganado en pie, teniendo en cuenta que bueno, es un tema que ahora está bien presente? ¿Por qué no me preguntas a mí? Somos 2-1. Yo, sin duda, defender el libre comercio es una de las primeras cosas que tenemos que estar todos de acuerdo. Yo creo que la exportación de ganado en pie le ha hecho mucho bien al Uruguay, le ha hecho mucho bien al sector de cría, debe de continuar. Lo que sí creo que está bueno también saber cuáles son los efectos de eso y por eso está bueno también que se empiecen a dar este tipo de estudios, está bueno que empecemos a discutir el tema, pero por sobre todas las cosas, a desarrollar políticas integrales dentro de la cadena, porque no podemos tampoco hacer beneficio de un eslabón en detrimento del otro. Yo creo que cuando defendemos este tipo de herramientas, y yo estoy convencido que es muy buena, coincido con las apreciaciones del ministro acá, también tenemos que defender que tengamos acceso con aranceles más justos para toda la cadena cárnica. Es la forma como la industria frigorífica puede competir directamente con la exportación en pie. Muchos se preguntaban, yo miraba ayer la intensa actividad de Twitter respecto del tema, y algunos decían, pero ¿por qué no los compran? Y hoy no lo compramos porque no podemos, no competimos con ese tipo de precios. Y está bien que siga, pero yo quiero competir. Entonces, de acuerdo con la exportación en pie, de acuerdo con el beneficio del sector de la cría, pero reclamo hoy políticas más integrales para toda la cadena, porque cuando desarmemos el otro resto
o le peguemos un tiro bajo el ala a los invernadores o a la industria por favorecer solamente un eslabón. No. Esto más lo otro. Denme mejor acceso arancelario y yo voy a comprar esos terneros. No quiero dejar afuera la opinión sobre un tema tan importante que está sobre la agenda. Manuel, ¿querés agregar algo a propósito del tema que surgió que tiene que ver con la exportación en pie de ganado? No, creo que la posición de la rural en materia de exportación de ganado en pie es más que conocida. Pero estoy de acuerdo también con lo que dice Daniel, que hay que mirar la gran película. Muchas veces nos equivocamos por mirar una partecita de la cosa y olvidarnos del resto. Entonces, ¿por qué la industria frigorífica no nos puede llevar? Eso creo que es un estudio que hay que hacerlo, ver dónde está el problema. Gran parte del problema, quedó claro hoy, está en los aranceles que tenemos de ingreso a los mercados. Seguramente no sea el único, haya otros problemas. Entonces, lo que tenemos que tratar es de hacer un análisis profundo de toda la cadena para ver dónde están los problemas y hacer todos los esfuerzos posibles por levantar esos problemas. Porque claro está, hoy lo hablábamos con Arroyo y alguien más, la mejor exportación en pie es la que estando habilitada no se lleva a cabo porque no hay necesidad. Claro. Eso es lo que todos queremos. Digo, no es vocación de nadie que el ganado se vaya en pie. Lo que sí es fundamental es que esté abierta y operativa para que actúe como un seguro. Entonces, si estando abierta y operativa no hay negocio, quiere decir que está todo bien, que la cadena se ensambló, que los precios y los costos se ajustaron, y a eso es a lo que aspiramos. Y ojalá lo pueda faenar toda la industria, claro está, pero siempre y cuando tengamos una industria competitiva. Si le sacamos competitividad a la industria porque no tiene los aranceles, porque tiene la luz cara, porque el petróleo y el combustible es carísimo, bueno, entonces estamos en problemas. Pero vamos a analizar todo en conjunto, me parece que es lo razonable. Para el Canciller de la República, negociaciones Mercosur-Unión Europea dentro del capítulo agrícola, tema carne. ¿En qué están las negociaciones, por un lado, Mercosur-Unión Europea y particularmente el capítulo carne? Hoy se está negociando, hay una ronda de negociaciones en este momento en Bruselas, están nuestros negociadores allá, lo está llevando adelante la gente de Mercosur y la gente de la Cancillería, y la gente de nuestra embajada en Bruselas. Las ofertas van a ser a partir del 4 de octubre, en Brasilia. Ahí se van a presentar las ofertas y yo quiero hacer una exhortación a que ese día estén los productores rurales a través de sus organizaciones representativas en lo que yo llamo el cuarto de al lado, para decir, señores, nos ofrecen esto y nos piden esto otro, para negociar juntos. Quiero que esté la industria, quiero que esté la producción, quiero que estén los trabajadores, quiero que esté la manufactura. Hay que ir a negociar como país. Es decir, no es que va a negociar la Cancillería o el Ministerio de Agricultura o el Ministerio de Industria solo. Queremos tener el apoyo y la conformidad, en la medida de lo posible, naturalmente, del sector privado, que es quien va a llevar adelante todas estas cosas. Nosotros trabajamos, como lo dije, abriendo puertas para el sector privado, y al sector privado le tiene que servir lo que nosotros hacemos en esa materia. Canciller, ¿ya hay algún volumen de toneladas ofrecidas por Europa? No hay nada. Europa tiene, según lo que nosotros, la información que tenemos, Europa tiene unas 350, tiene una bolsa de 350.000 toneladas para dar. Le sacó 50.000 para Canadá ya. Así que imagínense lo que nos pueden dar. Y no eso, y le va a dar a Inglaterra, como decía Matos también. Y tiene otras negociaciones en vista. Así que hay que ser cautos con eso, no hay que levantar falsas expectativas, hay que ir a buscar el mejor tratado posible, pensando en un tratado ideal por etapas. Yo no me voy a negar a discutir estas cosas, obviamente, vamos a ir con la cabeza lo más abierta posible, pero queremos que, como decía al principio, que nos ayuden a negociar, que esto sea, que nos sirva a todos. Por supuesto que cualquier cuota no nos sirve, porque además a mí me gusta aclarar las cosas. Yo creo que con Europa nosotros no tenemos un tratado de libre comercio, tenemos un tratado de comercio administrado. Te dan 50, te dan 60, te dan 80, te piden 20. No es un tratado de libre comercio donde decimos, bueno, bajamos los aranceles, todo el mundo de los dos lados y vendemos todo lo que queramos cada uno. No. Es un tratado de comercio administrado, ¿no? Creo que eso da una idea
de lo que se puede lograr en materia de agrícola, que es, como decía también Mato, el capítulo más difícil de negociación internacional. Manuel, estuviste en Bruselas, sí. Regalo una cosita, Sí. porque estoy totalmente de acuerdo, pero justamente como vine de Bruselas hace poco, yo creo que hay cosas que a veces pasan desapercibidas, pero que hay que recalcar. Hace, qué sé yo, 50 años que no se puede hablar con Europa de carne. 20. Bueno, 20, que no es poco. Y ahora están sentados negociando. Capaz que hoy me levanté demasiado optimista y estoy viendo todo demasiado bien, pero creo que es un paso importante. Poder sentarse y conversar. Después va a venir lo que va a venir, que seguramente va a ser menos de lo que nosotros queremos que venga, de eso no tengo duda. Pero bueno, bienvenido sea lo que se pueda conseguir. Pero estamos conversando, estamos discutiendo. La Unión Europea, que era una fortaleza a la que no se le podía entrar, de a poco nos vamos metiendo y hay que seguir trabajando. Daniel, BPU fue adquirido hace poco tiempo por el grupo NH Food de Japón. Desde el sector privado, ¿cómo se percibe, y particularmente la empresa, el momento, lo que es la negociación entre ambos países para la apertura de Japón para Uruguay en lo que tiene que ver a la carne? Bueno, yo creo que esas cosas trascienden las empresas privadas. Es una cuestión que está llevando adelante el gobierno japonés con el gobierno uruguayo. Como decía Canciller, ha habido en los últimos meses varias movidas respecto del tema, con una visita no hace mucho tiempo de una misión. Va a venir también anunciada una misión técnico-política, por así decirlo. Las expectativas son de que se pueda abrir en 2018. Compre el listing, ojalá. Creo que tienen previsto el almuerzo de la Junta Directiva ahora en un ratito con el Canciller de la República. Vamos a ir redondeando. Sí, Canciller, ¿quiere agregar algo? Adelante. Sí, a mí me gustaría poner un poquito el énfasis en la agenda externa que tiene el Uruguay bilateral. Lo dije, pero me parece que es bueno recalcarlo en este momento por el tipo de preguntas que se han hecho. Creo que hacía mucho tiempo que el Uruguay no tenía, no es falsa modestia, no tenía una agenda de negociación tan intensa como la que tenemos ahora. Como decía Manuel, estamos después de 20 años casi presentando ofertas de nuevo con la Unión Europea, en una negociación compleja, difícil, es verdad, pero estamos sentados negociando y eso es una buena idea y creo que hay que ser una buena actitud y hay que ser optimistas. Estamos negociando ya por segunda vez, en la segunda ronda, con los países del EFTA, que son los 4 países europeos que no son miembros de la Unión Europea. Ahí hay países muy proteccionistas como Suiza, pero bueno, quieren sentarse a conversar. Estamos conversando con Corea del Sur también. En este caso, en los 3 casos, estoy hablando del Mercosur. Empezamos conversaciones con Canadá también. Creo que la agenda de negociaciones, que exige mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho intercambio, no es fácil negociar, porque todos ustedes lo saben eso, coordinar las reuniones, las visitas, los técnicos, las informaciones, te piden 1000 veces las mismas cosas. Lo de ASEAN es algo interesante. Quiero decirles que en el Uruguay, a iniciativas de algunos empresarios uruguayos, se creó la Cámara de Comercio Mercosur-ASEAN y están trabajando con bastante dinamismo. Tenemos ahí el tema del halal, pero creo que es un tema que hay que superarlo y hay que abordarlo y no podemos desaprovechar ese mercado. En fin, me parece que la agenda externa, lo de la Alianza del Pacífico es importante para nosotros también. Los acuerdos con los países del Pacífico. Con México tenemos un acuerdo en proceso que creo que va a dar frutos en el mes de noviembre, en materia sobre todo de carne, de carne ovina y de lácteos. En fin, el país ha hecho un gran esfuerzo en esta materia y esperemos tener resultados en el corto plazo. Pero la verdad es que yo siento, sinceramente, que el país ha cambiado su agenda de inserción internacional en los últimos años. Veníamos con una agenda muy flaca, muy desmerecida, y hoy estamos con todas nuestras fuerzas tratando precisamente de mejorar las condiciones de acceso a los mercados, que es el denominador común que aquí se ha resaltado por parte de todos los que estamos en esta mesa. Canciller, la del estribo, porque la tengo 3 veces a la pregunta formulada más o menos en la misma línea.
con palabras más, palabras menos, digamos, que es, ¿facilitarían las negociaciones comerciales para Uruguay descolgarse del Mercosur? Y si uno se descuelga de un lado, hay retaliaciones. A Inglaterra le va a costar el divorcio. Van a tener que poner mucha plata. Y las retaliaciones van a estar. Nosotros nos descolgamos del Mercosur unilateralmente. ¿Y qué hacemos con el mapa que mostré con la carne ovina? Con Brasil. Entonces, con el problema además que tenemos de la carne sin hueso y el compartimento ovino y todos los esfuerzos que hemos hecho para tratar, no es fácil descolgarse del Mercosur. A mí lo que me parece es que después de 25 años merecemos estudiar de nuevo el Tratado del Mercosur. Miren, lo que hizo Trump, que no es una imagen en la que yo suelo mirarme, y lo que dicen los mexicanos, tienen razón. Después de 25 años hay que mirar, a ver, hay que revisar, hay que evaluar, hay que ver cómo funcionan. ¿Vieron lo que le están pidiendo a México los americanos? Que no compitan en base a salarios bajos. Porque no es ético y no es además, no es justo comercialmente. Entonces, ¿por qué no? Creo que hay que mirar el Mercosur nuevamente, hay que ver las posibilidades de la famosa 3200, que es una disposición mercosuriana que está precedida por 31 anteriores que hablaban de la facilitación de comercio, del relanzamiento del Mercosur y que pocas se han cumplido. Entonces yo no reniego del Mercosur, pero creo que tendríamos que sentarnos a revisar estos acuerdos para ver si podemos tener una vida económica, internacional, autónoma cada uno de los países. Canciller, muchas gracias por acompañarnos. Manuel Lucich, representante de la Asociación Rural, lo mismo, gracias por acompañarnos. Ingeniero Daniel de Matos, muchas gracias por acompañarnos en la jornada de hoy.